El presidente y la primera ministra de Finlandia han declarado que el país debe solicitar sin demora su ingreso en la OTAN. La medida se anuncia pese a las advertencias de Moscú sobre la amenaza estratégica que supone este paso, que casi duplicaría la extensión de la frontera del bloque militar con Rusia. Martín Álvarez está aquí con nosotros, nos cuenta más. Martín, coméntanos. Hola, Xavi, un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente, vos lo adelantabas, el presidente y la primera ministra de Finlandia emitieron un comunicado conjunto en donde instan a solicitar cuanto antes la adhesión de su país en la OTAN. Aquí lo vemos, el escrito. También agregan que esperan que los pasos nacionales necesarios para tomar esta decisión se den en los próximos días, haciendo referencia a que esperan el visto bueno rápidamente del Parlamento. También en este comunicado señalaron justamente que esperan que se refuerce de esta manera la seguridad de Finlandia y también de la OTAN, que se refuerce mutuamente, algo en lo que también en la misma sintonía se manifestó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien agregó que si Finlandia decide presentar una solicitud será bien recibida en el bloque militar y el proceso de adhesión será rápido y fácil. Luego debería ser ratificado por los parlamentos de los países miembros. Otro de los países nórdicos que aspira a ingresar en la OTAN es Suecia, y esto es lo que decía la ministra de Relaciones Exteriores de esta nación: debemos tener en cuenta las evaluaciones de nuestro país vecino. Decía, tomaremos la decisión después de que se haya presentado el informe sobre las consultas de políticas de seguridad. También hace referencia a que justamente vio como muy importante que el respaldo de los mandatarios finenses para la adhesión de Helsinki a la alianza, y además, según el medio de comunicación Express sueco, citando a fuentes gubernamentales, podría llegar el pedido de adhesión de las dos naciones, de Finlandia y de Suecia, en conjunto el próximo lunes. En este sentido podemos ver cómo va quedando configurado el mapa de la organización militar, y nos vamos a centrar en lo que ocurre en Europa, porque es innegable que avanza la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Ya comparten una frontera de unos 1.200 kilómetros, pero aquí vemos lo que ocurriría con el ingreso de estas dos naciones. Hacemos principal referencia a lo que ocurriría con Finlandia, porque se agregarían unos 1.200 kilómetros de frontera más entre Finlandia y la Federación de Rusia, con lo cual hay mucha alerta también con lo que ocurre en este sentido desde Moscú. Y por eso ya ha habido reacciones también en el Kremlin, Martín. Sí, exactamente, porque analizan lo que ocurre con la configuración y cómo pueden darse estos cambios dentro de la Alianza Atlántica. El que se manifestó fue el secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, quien dijo que esta adhesión sería una amenaza para Rusia. La expansión de la alianza no contribuye a la seguridad en Eurasia. También se manifestaron desde la Cancillería rusa, señalando que este paso tomado por Finlandia, también haciendo referencia a lo que ocurriría con Suecia, sería un cambio considerable en el curso de la política exterior de dos países que históricamente han sido neutrales, y también que Rusia se reserva la respuesta técnico-militar. En este sentido también podemos señalar que Rusia había presentado proyectos sobre las garantías de seguridad, un proyecto para un acuerdo a Estados Unidos y también a la OTAN. Aquí nos centramos en lo que tiene que ver con la alianza militar. Las preocupaciones, según señaló Moscú, sus preocupaciones fueron desestimadas por Occidente, y tenemos algunos de los puntos principales: no crear situaciones que puedan calificarse como amenaza, no ampliar la OTAN, justamente algo que vemos que parece que está ocurriendo todo lo contrario, y también no desplegar misiles terrestres de medio y corto alcance en zonas desde donde se puedan alcanzar objetivos de las otras partes. Si ingresa Finlandia en la OTAN, estaría muy cerca, por ejemplo, de un país, de una ciudad muy importante, la segunda en importancia de Rusia, como San Petersburgo, con lo cual hay que estar también muy a la expectativa de todo lo que termina ocurriendo de acuerdo en este tema. Esta es la coyuntura, con lo cual vamos a seguir muy de cerca todo este tema. Por supuesto, muy de cerca la evolución de este tema. Muchísimas gracias, Martín, por el informe. El analista político y presidente de CAI Center, Adrián Celaya, opina que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN
incrementaría el riesgo de un enfrentamiento directo entre las potencias en el continente europeo. Según el experto, la alianza adopta medidas impensables porque considera inaceptable la existencia de Rusia como un Estado independiente. Nos encontramos con un contexto en el que el riesgo de enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia se incrementa, ¿no? Esto supone también un incremento, lógicamente, de los riesgos estratégicos de Suecia y de Finlandia, en caso de que finalmente terminen por tomar esa decisión. Da la sensación de que la OTAN o Occidente, por razones de agotamiento de su propio modelo, de sus contradicciones internas, etcétera, se siente en una inseguridad estratégica tal que le está llevando a adoptar este tipo de medidas impensables para Occidente, para la élite corporativa que controla Occidente, mejor dicho. La existencia de Rusia como tal Estado independiente es, al parecer, inaceptable. Esto es lo que hace difícil para esta élite occidental establecer incluso un marco de negociación estratégica con Rusia para llegar a un acuerdo de seguridad mutua, ¿no? Y es esto lo que está llevando a Occidente a tomar todo tipo de medidas extraordinarias para conseguir a toda costa, digamos, someter a Rusia y también, desde otra perspectiva, a China, ¿no? La República Popular de Lugansk celebra el 8º aniversario de la declaración de su independencia. Lo hizo el 12 de mayo del 2014 en medio del conflicto en el Donbass con las autoridades ucranianas, luego de rechazar el violento golpe de Estado en Kiev. Con motivo de la fecha, el líder de Lugansk aseguró que depende de la ciudadanía decidir si sigue siendo un Estado soberano o entra a formar parte de Rusia. En su discurso recordó que la región siempre contó con el apoyo de Moscú en su lucha por la independencia. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin, en su mensaje de felicitación, expresó la confianza en que los esfuerzos conjuntos permitirán defender su soberanía. Y es que esta semana las fuerzas rusas y las milicias de Lugansk han alcanzado la frontera administrativa de la República. No obstante, el ejército ucraniano no cesa los bombardeos indiscriminados y se informa de que en Lugansk fue activado el sistema de defensa antiaérea ante un nuevo ataque. La jornada anterior, la agresión de Kiev dejó varios muertos y heridos entre la población civil en la República Popular de Donetsk, mientras allí se celebraba los 8 años de proclamación de su independencia. Un total de 20 empresas europeas han abierto cuentas en el banco Gazprom Bank para comprar gas ruso y otros 14 clientes solicitan la documentación necesaria para hacerlo. Así lo informa la agencia Bloomberg, citando una fuente familiarizada con la situación. La medida se debe a la exigencia de Moscú de que los denominados países inamistosos paguen el gas en rublos como respuesta a las sanciones de Occidente. El miércoles, el primer ministro italiano Mario Draghi sostuvo que numerosas empresas en Alemania ya han pagado en esta divisa. Opinó que el desembolso en rublos no infringe las sanciones y señaló la ausencia de un pronunciamiento oficial al respecto. En abril pasado, Rusia cortó el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria tras negarse a pagar en rublos. Todo eso en medio de una crisis energética en Europa, agravada por la decisión de Ucrania de detener el tránsito a través de uno de los tramos que pasan por su territorio. Se trata de la estación de compresión, por la que pasaba 1/3 del gas ruso. Desde Gazprom confirman que este tramo permanece cerrado y el tránsito solo se realiza por un punto. El aumento de los precios del gas y el petróleo se han convertido en uno de los efectos palpables de la guerra económica de Occidente contra Rusia. Y mientras Europa sufre el impacto del costo del gas para los Estados Unidos, el alza del crudo se ha convertido en un dolor de cabeza al dispararse la gasolina. Washington intenta resolver la situación presionando a los países productores, pero hasta ahora sin éxito. Vamos a abordar todo este panorama junto a nuestra compañera María Starostina. Ella nos va a comentar cuál es esta política petrolera de los Estados Unidos. Masha, cuéntanos. Bienvenida. Hola María Isabel, hola a todos. Así es, estamos ante un panorama muy complicado en el mercado energético mundial, donde obviamente cada uno de los actores depende de las decisiones
decisiones que se toman de manera unilateral. Por lo tanto, no es de sorprender que la histórica liberación de reservas de petróleo por parte de Estados Unidos en marzo pasado haya generado indignación, y es que lo hicieron sin haber consultado a la Asociación Internacional de la Energía. Desde el organismo han asegurado que les había desconcertado este paso por parte de Washington. Ahora, en el Departamento de Energía de Estados Unidos, pues han tomado la decisión de volver a llenar las cisternas. Quieren comprar unos 60 millones de barriles de crudo, lo que representa un tercio de todo lo que habían liberado anteriormente, y ahora están esperando que bajen los precios para realizar esta operación. O que suba la producción, que es lo que han estado persuadiendo a varias naciones, ¿nos cuenta? Así es, obviamente que para realizar este plan hace falta que haya más petróleo en el mercado. Por lo tanto, desde Washington están intentando convencer a varios países a aumentar la producción de petróleo. Por ejemplo, aquí tenemos esta información que, según las fuentes en la empresa Petrobras citadas por Reuters, para Brasil, por ejemplo, esta estrategia no sería logísticamente posible, y algunos de los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio tampoco respaldaron esta iniciativa, no respondieron positivamente a esta solicitud, e incluso eso también según los medios, y según The Guardian, por ejemplo, en estos momentos las relaciones entre la Casa Blanca, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están tocando fondo, y desde Irak a su vez están asegurando que Estados Unidos les está presionando para que aumenten su producción del crudo. Sin embargo, aseguran que están fieles a los compromisos en el marco de la organización OPEP+. A ver cómo le sale la jugada a Estados Unidos. Gracias por este informe, María. El experto en geopolítica petrolera, Miguel Jaimes, opina que el rechazo de varios países de aumentar la producción de petróleo es un efecto boomerang para Estados Unidos. Asegura que la política de Washington llevará a la nación al desequilibrio energético. Washington pensó que para enfrentar a los adversarios de Bolsonaro pudiese haberse sumado a las decisiones que Estados Unidos y Europa están llevando en contra de Rusia. Pero se han llevado una sorpresa. La situación no ha sido como se esperaba. Indudablemente que el gigante suramericano cuida sus intereses económicos, el camino andado en base a su crecimiento económico no puede ser arriesgado ni abandonado por una decisión de capricho, de empecinarse por parte de John Biden. Entonces ahora hay el efecto boomerang. Cuando Estados Unidos va al país de las petromonarquías, y va a Kuwait y va a los Emiratos Árabes Unidos, pues allí lo que obtiene es un rechazo. Porque ellos han descubierto que Norteamérica, Washington, ha conspirado contra sus familias, contra su modelo de gobierno. De seguir tomando estas decisiones unilaterales, pues el país va rumbo a una desestabilización y a un desequilibrio energético. Detienen en Italia, Países Bajos, España y Lituania a 31 personas que formaban una red de tráfico de drogas con vínculos con cárteles latinoamericanos. Al parecer, este grupo blanqueaba dinero en Europa con la compra de obras de arte. Dichos arrestos se llevan a cabo tras una investigación iniciada en el 2019. Así como se conoció recientemente en un informe policial europeo, los narcotraficantes ven una oportunidad única en el viejo continente para sus operaciones. Pamela Quebec nos cuenta más. Drogas como la cocaína y la metanfetamina están siendo exportadas y distribuidas en Europa por cárteles mexicanos. Así lo ha dejado claro el más reciente informe presentado por la Agencia de la Unión Europea en materia policial, es decir, la Europol, en colaboración con el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Es decir, que cárteles tan poderosos como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación extendieron sus tentáculos y han alcanzado al viejo continente, donde el negocio es mucho más redituable.
En el mercado estadounidense un kilo de cocaína valdría, supongamos aquí, $1 millón. Si yo lo vendo en Europa, eso se triplica, o sea, vale literalmente 3 veces más. Si yo lo llevo a otros mercados, por ejemplo, en Asia, que puede llegar a valer 10 veces más, o en Australia, que llega a alcanzar 30 veces más, eso nos explica fácilmente cómo y por qué los cárteles mexicanos cada vez están más interesados en llegar a ese tipo de mercados. De acuerdo con expertos, los cárteles no funcionan como estructuras cerradas o piramidales, sino que trabajan como redes criminales. Es por ello que su labor en el plano internacional es infiltrarse de manera estratégica. Para que estas sustancias lleguen a Europa, los narcotraficantes mexicanos compran las drogas a grupos específicos y de manera directa en Latinoamérica. Luego los trasladan por diferentes vías al continente europeo y allá grupos locales se encargan de distribuirla y comercializarla. Y todo ello sin que las autoridades de ninguna nación los descubran. Justo a través de la corrupción y de comprar ciertos personajes clave o ciertas instituciones clave, van de alguna forma facilitando la protección y la distribución de esta cadena. Pero hay más. De acuerdo con el documento, hoy no se trata solo de la comercialización de las drogas, sino que los cárteles están también involucrados en la operación de laboratorios en territorio europeo. Para poner un dato, en el 2019 se desmantelaron 267 laboratorios donde participaban bandas tanto mexicanas como europeas en la fabricación de metanfetaminas y obviamente también los derivados de la cocaína. Si eso fuera poco, y según especialistas, el interés hoy de los cárteles en Europa es no solo para la distribución de sus productos, sino que además existe un interés en lograr un puente para llegar a otros mercados. La droga mexicana llega a todos lados del mundo. Europa es un mercado que vale mucho más que Estados Unidos, pero es mucho más lejano para los cárteles mexicanos. Entonces, lo que también está pasando es que Europa se está convirtiendo en una zona de paso de estas drogas hacia literalmente China, hacia Australia y Nueva Zelanda, donde son estos grandes mercados nuevos de consumo. Así pues, los cárteles mexicanos siguen demostrando su poderío, crecimiento y expansión en el mundo entero, y nada ni nadie parece detenerlos. La tasa de estadounidenses asesinados con armas de fuego se incrementó en todo el país a un nivel no visto desde 1994, según reportan las autoridades sanitarias. En su informe destacan el aumento del 35% en 2020, lo que representa el mayor número de homicidios con armas de fuego en más de 25 años. Así, el crecimiento de la violencia, de la brutalidad policial y de los delitos de odio han empujado a más afroamericanos, latinos y asiáticos a comprar armas de fuego como forma de autoprotección. Nicolás Sánchez O'Donovan explica los pormenores del alza en las ventas de estas armas en Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses son los más armados del mundo y durante los últimos años han comprado más armas. Según un reciente estudio llevado a cabo por la industria de las armas de fuego a nivel nacional, más de 5 millones de estadounidenses se convirtieron por primera vez en dueños de un arma de fuego en 2021. Llama especialmente la atención el incremento entre los propietarios pertenecientes a minorías. Y es que, según el estudio, los afroamericanos, los latinos y los asiáticos están cada vez adquiriendo más armas de fuego. Concretamente, un 58% de los afroamericanos poseen un arma. Para los latinos el número se sitúa en el 49%, mientras que para los asiáticos el número es del 43%. Muchos son los factores que pueden influir en este incremento. Por ejemplo, en cuanto a la población asiática, pues muchos expertos apuntan al incremento en el número de crímenes de odio contra esa comunidad durante la pandemia. No podemos olvidar en este sentido, por ejemplo, la retórica del propio expresidente Trump, quien continuamente se refirió a la COVID-19 como el virus chino. En cuanto a la comunidad afroamericana, los últimos años han visto un aumento notable en la tensión racial en el país tras la muerte a manos de la policía de varios afroamericanos. En los últimos años han estado sucediendo cosas en Estados Unidos que tal vez han despertado el interés de la gente en poseer armas de fuego, como por ejemplo el incidente de George Floyd, o como alguna de las actividades, supongo, en términos de activismo del Black Lives Matter,
O los tiroteos policiales. Todas esas son las razones por las que la gente piensa que necesita protegerse más que en el pasado. La relación entre los afroamericanos y las armas de fuego siempre ha sido un tema espinoso. Recordemos que durante años se les prohibió portar armas y en la actualidad muchos activistas señalan que en muchos casos los prejuicios raciales impiden que la población afroamericana ejerza su derecho a portar un arma en igualdad de condiciones con sus conciudadanos blancos. La gente reacciona de manera diferente. Si ve a una persona negra portando un arma, se sienten más amenazados que por una persona blanca armada. Tenemos el derecho a la segunda enmienda, pero hay limitaciones. Un hombre negro no puede caminar entre una multitud armado, aunque la ley lo permita, porque van a dudar de sus intenciones. Así que sí hay limitaciones al derecho a la segunda enmienda si eres una persona negra. Que cada vez más personas pertenecientes a minorías sean dueñas de armas de fuego puede también presentar un problema político, concretamente para el Partido Demócrata, ya que tradicionalmente es visto como el partido más contrario a las armas y más en favor de los derechos de las minorías. En este sentido, muchos pronostican ya un cambio en el discurso de los demócratas en los próximos años. En definitiva, mientras cada vez son más los estadounidenses que deciden comprar un arma de fuego, algunos siguen denunciando que no pueden ejercer ese derecho en igualdad de condiciones con el resto de la población.